Cuando mi hija me dijo fríamente que mandó dormir a mi perro por seguridad, sentí cómo se me rompía el alma en 1000 pedazos. Lloré su ausencia hasta que lo encontré vivo, cavando desesperado en el jardín que ella misma mandó construir. Mis manos temblaban al sacar el lodo y descubrir que no solo enterró al animal, sino mi propio futuro. Ese fue el momento exacto en que el amor de madre se transformó en una guerra por mi dignidad. Antes de revelarte el oscuro secreto que desenterró mi perro, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte este desenlace impactante. Esta historia es un espejo para muchas familias, y necesitas escucharla completa para proteger lo que es tuyo. Te prometo que el final te dejará una lección imborrable. Soy doña Chayito, tengo 67 años y vivo en Xochimilco, rodeada de mis flores y canales. Toda mi vida trabajé duro junto a mi esposo para construir nuestro hogar, creyendo que sería un legado de amor. Jamás pensé que la avaricia tocaría mi puerta con el rostro de quien más amaba. Todavía no terminaba de salir el sol cuando ya andaba yo allá afuera, entre las macetas, sintiendo ese frío rico de la mañana que solo se da aquí en Xochimilco. Me gusta despertarme antes que el resto del mundo, cuando la bruma todavía flota bajita sobre los canales y lo único que se escucha son los gallos a lo lejos o el chapoteo suave del agua en las chinampas vecinas. Es mi momento sagrado. Estaba regando mis cempasúchiles, que este año se dieron preciosos, tan anaranjados que parecen pedacitos de sol atrapados en la tierra. Y ahí estaba Fiel, siguiéndome el paso como si fuera mi sombra. Fiel ya está viejo. Camina despacio y le rechinan los huesos con la humedad, igualito que a mí. Se echó a mis pies, sobre el lodo fresco, y me miró con esos ojos color miel que a veces siento que me miran con la misma ternura con la que me miraba mi Goyo. No pude evitar sonreírle y platicarle, como hago todas las mañanas. Le dije que ya mero estaba el café, que no se impacientara, porque eso me dejó mi esposo antes de irse. Este perro mestizo, todo despelucado y noble, que rescató de la calle apenas unas semanas antes de que el infarto me lo arrebatara. Me acuerdo clarito que Goyo me dijo que ese animal tenía ángel, que me iba a cuidar cuando él ya no pudiera. Y vaya que tuvo razón. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del café de olla que dejé hirviendo en la cocina, con su rajita de canela y su piloncillo, justo como nos gustaba a los dos. Me sacudí las manos en el delantal y me metí a la casa para empezar con la masa de los tamales de frijol. Esos tamales son laboriosos. Hay que tenerles paciencia y cariño para que esponjen bonito, pero me sirven para mantener las manos ocupadas y no dejar que la soledad se me meta muy hondo en el pecho. Estaba yo en eso, embarrando las hojas de maíz, cuando escuché el motor del coche de mi Vanessa. Se me hizo raro verla tan temprano. Mi hija ya no es la niña que corría entre los surcos. Ahora es una mujer de ciudad, siempre con prisas, siempre pegada al teléfono, siempre con ese ceño fruncido que parece que nada la contenta. Entró a la cocina taconeando fuerte y ni siquiera me dio los buenos días antes de empezar con la cantaleta de siempre. Apenas vio a Fiel dormitando cerca de la estufa, hizo una mueca de asco que me dolió en el alma. Empezó a decirme que cómo podía tener a ese animal ahí adentro, que la casa olía a perro mojado y que eso era antihigiénico. Yo intenté suavizar las cosas, ofreciéndole una taza de café o un tamalito recién hecho, pero ella no quiso nada. Venía con la espada desenvainada. Me dijo que Fiel se estaba volviendo un problema, que el otro día, según ella, le había gruñido a unos señores que vinieron a ver el terreno de junto. Me insistió en que el perro era agresivo y que asustaba a la gente, que daba mala imagen. Yo conozco a mi perro. Sé que Fiel no mataría ni a una mosca. Si acaso ladra, es porque ya casi no ve y se asusta, o porque defiende lo que es suyo, que es esta casa que levantamos con tanto esfuerzo. Pero lo que me heló la sangre no fueron sus quejas por el olor o los pelos, fue cuando, con una frialdad que no reconocí en mi propia hija, me soltó que lo mejor, lo más responsable, sería dormirlo. Así me lo dijo, sin tantita pena. Me argumentó que era por seguridad, que ella y su novio estaban planeando formar una familia pronto y que no podían arriesgarse a tener un animal impredecible cerca de unos nietos que,
valga la verdad, todavía ni existen. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que tuve que dejar la masa por un lado. Me quedé callada, mirando las manos manchadas de masa y frijol, tratando de no llorar delante de ella, porque sé que le choca verme débil. Le dije muy quedito que Fiel era lo único que me quedaba de su padre, que el perro no le hacía daño a nadie. Pero Vanessa resopló, desesperada, como si estuviera hablando con una niña chiquita que no entiende de razones. Me dijo que dejara el sentimentalismo para después, que había que pensar en el futuro y en la plusvalía, palabras que a mí me suenan a metal y a vacío. Se fue al rato, dejándome con el corazón apachurrado y con un miedo nuevo, un miedo frío que se me metió en los huesos más que la humedad de la mañana. Miré a Fiel, que seguía dormido sin saber que su propia familia lo veía como un estorbo, y le prometí en silencio que mientras yo tuviera fuerzas, nadie le iba a poner una mano encima. Pero por primera vez, sentí que quizás mis fuerzas ya no eran suficientes contra esa modernidad tan dura que traía mi hija en la mirada. A veces me pregunto si mi hija sabe lo que pesan estos muros. No me refiero a los kilos de concreto, sino a los años de vida que Goyo y yo dejamos embarrados en cada tabique. 40 años nos tardamos en levantar esta casa, 40 años de no conocer el mar, de no irnos de vacaciones ni un fin de semana, porque cada peso que sobraba era para un bulto de cemento o una varilla. Me acuerdo de mi viejo llegando de la obra con las manos agrietadas, y aún así los fines de semana se ponía a mezclar aquí. Comíamos tacos de frijol sentados en el piso de tierra, soñando con el día en que tuviéramos loseta, imaginando dónde iría la cuna de los hijos que todavía no llegaban. Esta casa no es una propiedad, es el cuerpo de nuestro matrimonio hecho piedra. Por eso me duele tanto cuando Vanessa la mira y no ve hogar, sino signos de pesos. Ella siempre fue la consentida de Goyo, su princesa. Él no le negaba nada. Y quizás ese fue nuestro error, porque la niña que corría feliz por el patio ahora se ha convertido en una mujer que solo habla de plusvalía, de modernizar, de que la zona está subiendo de precio y que estoy desaprovechando el terreno. Me habla con palabras de arquitecto y de abogado, palabras frías que no entienden que yo no puedo vender mis recuerdos por unos cuantos millones. Ese día salí al mercado temprano, como siempre, a comprar la verdura fresca y el pollo. Me fui con el pendiente de la discusión de la mañana, pero jamás imaginé lo que me esperaba al regreso. Desde que di la vuelta en la esquina, sentí un silencio raro en la calle. Fiel siempre, sin falta, presentía mis pasos y empezaba a ladrar un saludo desde el portón mucho antes de que yo metiera la llave. Pero esa tarde no hubo ladridos, solo un silencio pesado, de esos que zumban en los oídos. Entré con el corazón galopando en el pecho, soltando las bolsas del mandado en la entrada. Grité su nombre, lo busqué bajo la escalera, en su tapete, en el jardín. Nada. En su lugar, encontré a Vanessa sentada en la sala, con un pañuelo en la mano y una cara de angustia que, Dios me perdone, no me creí del todo. Se levantó rápido al verme, y antes de que yo pudiera preguntar, soltó la bomba. Me dijo, entre sollozos, que había pasado una desgracia. Según ella, Fiel se había escapado cuando ella abrió el portón y había mordido a un niño que pasaba por la calle. Sentí que el suelo se me abría. Mi Fiel, que se dejaba jalar las orejas por los sobrinos, ¿morder a un niño? No me cabía en la cabeza. Vanessa siguió con su cuento, diciéndome que la gente se puso furiosa, que llamaron a la perrera y que se lo llevaron porque, según la ley, un perro agresivo tiene que ser sacrificado inmediatamente. Yo quería salir corriendo, ir a buscarlo, pagar lo que fuera, pero ella me detuvo de los hombros, clavándome esa mirada dura que saca cuando quiere salirse con la suya. Me dijo que ya no había nada que hacer, que se lo habían llevado para dormirlo y que era cuestión de horas, o que quizás ya estaba hecho. Y luego, con una voz que pretendía ser dulce pero que a mí me supo a veneno, me soltó la frase que me terminó de romper. Me dijo que era por mi bien, que ese animal era un peligro latente y, peor aún, que solo servía para atarme al pasado, a una tristeza que no me dejaba avanzar. Me aseguró que ahora, sin esa carga, yo iba a estar más tranquila. Me dejé caer en el sillón,
incapaz de respirar, sintiendo que con esa mentira no solo se llevaban a mi perro, sino que me arrancaban el último pedazo vivo que me quedaba de Goyo. Y lo peor era la duda, esa espina clavada de no saber si mi hija estaba llorando por el perro o por la culpa de lo que acababa de hacer. Fueron los 3 días más largos y silenciosos que he vivido en esta casa, sin el repiqueteo de las uñas de Fiel contra el piso de cemento y sin sus ladridos saludando a los pájaros. El hogar que construí con Goyo se sentía como una tumba fría. Me la pasé encerrada, arrastrando los pies de la cama a la cocina, sintiendo que con el perro se había ido también la última pizca de alegría que me quedaba. Vanessa, mi hija, andaba por la casa como si nada, hablando por teléfono con esa voz ejecutiva que le sale cuando planea cosas, ignorando mis ojos hinchados. Me decía que ya lo superara, que era lo mejor, que pronto ni me acordaría. Pero el cuerpo sabe, el corazón avisa cuando algo no cuadra, y yo sentía una opresión en el pecho que no me dejaba ni respirar. La tercera noche se soltó un aguacero de esos que parecen querer lavar los pecados del mundo. El cielo de Xochimilco se cayó a pedazos, truenos y relámpagos que hacían temblar las ventanas. Yo estaba en mi cama, con el rosario en la mano, sin poder pegar el ojo, escuchando cómo el agua golpeaba el techo de lámina del patio trasero. Y de repente, entre el estruendo de la lluvia, lo escuché. Fue un sonido bajito, ahogado, como un lamento que venía de la tierra misma. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizás el ánima de mi Goyo que venía a consolarme, pero el gemido se repitió, constante, desesperado. Me levanté de un salto, sin importarme el frío ni mis rodillas que a veces fallan. Agarré la lámpara de mano que guardo en el buró y me eché el rebozo encima. Salí al patio trasero, donde el lodo ya se estaba haciendo chicloso con tanta agua. El sonido venía del fondo, justo donde Vanessa se había emperrado en construir esa dichosa jardinera de concreto decorativa, esa que según ella le daría vista a la casa para cuando vinieran los valuadores. Yo nunca quise esa obra. Sentía que le robaba espacio a mis macetas, pero ella insistió tanto que dejé que los albañiles levantaran el muro y dejaran el hueco listo para colar el cemento. Caminé bajo la lluvia, resbalándome en el fango, guiada por ese llanto que ahora reconocía con el alma. Al llegar a la zona de la obra, vi unas láminas de asbesto viejas recargadas contra la pared, tapando el hueco de la jardinera como si ocultaran algo que no debía verse. Empujé las láminas con una fuerza que no sabía que tenía, y la luz de mi lámpara iluminó una escena que me partió en dos. Allí estaba Fiel. No se lo había llevado la perrera. No estaba muerto. Estaba ahí, atado con una cadena cortita a una varilla, empapado, temblando de frío y de hambre, con los ojos desorbitados por el miedo. Me tiré al suelo, sin importarme el lodo, y lo abracé. El pobre animal lloraba y me lamía las manos, flaco como un esqueleto. Pero entonces me di cuenta de algo más. Fiel no solo estaba llorando, había estado trabajando. Sus patas delanteras estaban en carne viva, sangrando. Había estado rascando frenéticamente la tierra suelta del fondo del hueco, justo donde al día siguiente los albañiles iban a echar la mezcla de cemento. Al principio pensé que buscaba una salida, o quizás un hueso, pero cuando alumbré el agujero que había hecho, vi el plástico negro. Era una bolsa de basura gruesa, de esas industriales, enterrada a medio metro de profundidad. Fiel la había rasgado con sus uñas en su desesperación. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Con las manos temblorosas, terminé de romper el plástico y saqué lo que había adentro. Eran papeles oficiales protegidos en un folder de plástico. Ahí, bajo la luz parpadeante de mi lámpara y las gotas de lluvia que caían como lágrimas del cielo, leí lo que mi propia hija había intentado sepultar para siempre bajo una placa de concreto. Eran las escrituras originales de la casa, esas que Goyo guardaba con tanto recelo y que yo no encontraba por ningún lado desde que él faltó. Y junto a ellas, una hoja de cuaderno, amarillenta y arrugada, con la letra inconfundible de mi esposo, su testamento hológrafo. Ese papel que Vanessa me juró y me perjuró que no existía,
diciéndome que su papá había muerto intestado y que por eso ella tenía que tomar el control de todo para protegerme. En ese papel, Goyo dejaba claro, con su puño y letra, que la casa era mía, exclusivamente mía, en usufructo vitalicio hasta mi último suspiro, y que nadie podía sacarme ni venderla mientras yo viviera. Vanessa lo sabía. Ella sabía que ese papel era mi escudo y su barrera. Entendí de golpe la monstruosidad de su plan: desaparecer al perro porque le estorbaba en la obra, y usar esa misma obra para enterrar la voluntad de su padre y mis derechos, sepultándolos bajo toneladas de cemento decorativo. Se me resbaló la lámpara de las manos y cayó al lodo, iluminando desde abajo la cara de mi perro, mi salvador. Me quedé ahí, hincada en la tierra mojada, pero ya no sentía frío ni tristeza. Lo que sentía era un fuego que me subía desde las entrañas, una rabia pura y dolorosa. Mi hija no solo me había mentido, me había querido anular, borrar, dejarme en la calle o declararme loca, y había sido capaz de dejar morir de hambre al ser más noble de esta casa con tal de asegurar su herencia. Me levanté despacio, con los papeles apretados contra mi pecho, sintiendo cómo las lágrimas de dolor se convertían en lágrimas de guerra. Entré a la casa pateando la puerta, sin importarme que el lodo y el agua negra escurrieran por los pisos que tanto me había esmerado en mantener limpios toda mi vida. Fiel entró conmigo, cojeando y dejando huellas de sangre y tierra, pero caminando con la cabeza en alto. El estruendo despertó a Vanessa y a su novio, que salieron de mi recámara, la que yo les había cedido para que estuvieran cómodos con caras de espanto y sueño. Pero el sueño se les quitó de golpe cuando me vieron ahí parada, empapada, con la lámpara en una mano y el folder de plástico goteando en la otra. Vanessa se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos viajaron del perro al documento que yo apretaba contra mi pecho, y supe que ella sabía exactamente qué era lo que yo había encontrado. No esperé a que inventara otra mentira. Aventé los papeles sobre la mesa del comedor con tanta rabia que el golpe sonó como un disparo. Le pregunté si creía que yo era estúpida o si pensaba que su padre no me iba a proteger incluso desde la tumba. Ella no bajó la cabeza. Al contrario, el miedo se le convirtió en agresividad. Empezó a gritarme, diciéndome que yo era una egoísta, que para qué quería una casa tan grande y vieja para mí sola, que era un desperdicio de dinero tener tanto terreno sin producir. Me echó en cara que ellos necesitaban el capital para emprender, que yo ya había vivido mi vida y que ahora les tocaba a ellos. Sus palabras eran cuchillos, pero yo ya no sentía dolor, solo una claridad impresionante. Por primera vez en mis 67 años, alcé la voz en mi propia casa. Grité tan fuerte que los vidrios vibraron. Le dije que esta casa no eran metros cuadrados ni plusvalía, que eran los pulmones de su padre y el sudor de mi frente, y que mientras yo respirara, ella no iba a vender ni un solo ladrillo. Con las manos todavía temblando por la adrenalina, saqué mi celular del delantal. No iba a dejar que esto fuera mi palabra contra la suya. Marqué el número de mi compadre, el licenciado Ramírez, un hombre de leyes de la vieja escuela, y enlacé la llamada con mi hijo mayor que vive en el norte. Puse el altavoz al máximo y lo dejé sobre la mesa, junto a las escrituras enlodadas. Les dije a todos que escucharan, que iba a haber testigos de lo que estaba pasando. Cuando el abogado contestó con voz grave y mi hijo mayor preguntó alarmado qué sucedía, Vanessa intentó callarme, pero yo narré todo. Conté del perro enterrado vivo, de los papeles ocultos, de la traición. Mi hijo, desde el otro lado de la línea, empezó a maldecir a su hermana, y el licenciado advirtió con voz firme sobre las consecuencias penales del despojo y el maltrato animal. Vanessa y su novio se quedaron mudos, acorralados por la verdad y los testigos. Fue entonces cuando caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que la tormenta y el viento frío se metieran a la sala. Me giré hacia ella y, señalando la calle oscura, le di la orden. No le pedí. Le ordené que agarrara sus cosas y se largara de mi casa inmediatamente. Ella intentó jugar la carta de la lástima, diciéndome: «Mamá, no seas así, está lloviendo», pero yo miré a Fiel, que a pesar de sus heridas se había sentado a mis pies para protegerme.
La miré a ella a los ojos y solté lo que tenía atorado en la garganta. Le dije que viera al perro, a ese animal que ella quiso asesinar, porque ese perro tenía más lealtad, más humanidad y más gratitud en una sola de sus patas lastimadas que ella en todo su cuerpo. Le dije que se fuera, porque en esta casa solo había lugar para la familia, y ella, con sus acciones, se había convertido en una extraña. La mañana siguiente a la tormenta, lo primero que hice no fue llorar, sino llamar al cerrajero. Mientras cambiaban las chapas de la entrada, sentí que con cada tornillo que apretaban, se cerraba una herida y se abría una cicatriz necesaria. La casa se siente vacía. Sí, no voy a mentir diciendo que es fácil ver los cuartos desocupados, pero por primera vez en meses se siente segura. Ya no tengo que esconder mi bolsa ni temblar cuando escucho llaves en la puerta. El aire huele distinto ahora. Me metí a la cocina y puse a hervir una olla de frijoles con una buena rama de epazote y unos chiles pasilla tatemados. Ese olor picosito y profundo que a mi hija le molestaba tanto porque decía que impregnaba la ropa de olor a pobre. Pues a mí me huele a gloria, me huele a mi hogar recuperado, a la casa paterna que Goyo y yo levantamos, y que es un santuario, no una mercancía para el mejor postor. Fui a ver al licenciado Ramírez para arreglar el papeleo. Me explicó con mucha paciencia que lo que intentó hacer Vanessa tiene nombre y apellido: violencia patrimonial y tentativa de fraude. Tuvimos que revocar cualquier poder notarial que ella hubiera mañosamente conseguido y validamos aquel testamento hológrafo de mi viejo ante el juez de lo familiar, confirmando mi usufructo vitalicio según el Código Civil. Aunque me dolió el alma tener que protegerme legalmente de mi propia sangre, entendí que era necesario. Me hinqué ante mi altarcito de la Virgen de Guadalupe, el mismo al que me encomendé la noche de la confrontación para pedir fuerzas, y esta vez no le pedí nada, solo le di las gracias por abrirme los ojos antes de que fuera demasiado tarde. No crean que no me duele. Una madre nunca deja de querer, pero aprendí a la mala que el amor no puede ser ciego, y menos cuando la ingratitud se disfraza de preocupación. Vanessa se pasó de lanza, como dicen los muchachos. Cruzó una línea que no tiene retorno. Ya chole con sus mentiras y con ese cuento de que todo era por mi bien. Entendí que hay lazos que uno tiene que cortar para no ahorcarse con ellos, y que la dignidad de una madre vale mucho más que la soledad. Si ella escogió el dinero sobre la familia, yo escojo mi paz y la memoria de mi esposo sobre el capricho de una hija que olvidó de dónde viene. Ahora, por las tardes, salgo al porche cuando cae el sol. Me siento en mi mecedora, y Fiel, que ya va sanando de sus patitas, aunque le quedaron cicatrices, se echa sobre mis pies, suspirando profundo. Ahí nos quedamos los dos, viendo cómo se pintan de naranja los cempasúchiles, cuidándonos el uno al otro. Al final, Goyo tenía razón. Su última voluntad, su sagrada voluntad, no fue solo dejarme un techo, sino dejarme compañía leal. Y mientras acaricio la cabeza de este perro que vale más que todo el oro del mundo, pienso que al final me quedé con lo único que verdaderamente importa: la lealtad, la memoria limpia y la tranquilidad de saber que, en esta casa, se respeta la vida y se honra el amor verdadero. Han pasado los meses y mis cempasúchiles florecen tranquilos bajo el sol de Xochimilco. Fiel ya corretea por el jardín sin cojear, leal siempre a mi sombra. Mi hijo mayor viene del norte a visitarnos más seguido, llenando la casa de respeto y cariño honesto, mientras que de Vanessa no he sabido nada. Aunque el silencio de una hija duele, prefiero esta paz que la incertidumbre de vivir con la traición bajo mi propio techo. Mi hogar vuelve a ser mi santuario. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad inquebrantable te hace verdadera familia. No dejen su vejez a la buena de Dios. Aseguren sus escrituras y protejan su usufructo vitalicio ante la ley, porque su patrimonio es su seguridad, no la herencia anticipada de nadie. ¿Alguna vez un animal les ha demostrado más amor y gratitud que su propia gente? Los leo con cariño en los comentarios. Doña Chayito, 67 años.